Hola a todos, mi nombre es Yamit Zuluaga, me acompaña como en todas las oportunidades Florencia Puddington y esto es Contratapas Podcast. Llegamos al último libro de nuestra primera saga. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo la viviste? Cuéntame así cosas generales porque ya hemos hablado tanto del contexto que ya para esta altura hablar ya de lo que se trata, la relación entre Lila y Lenu, bueno, ya un poco lo hemos atravesado y dudo mucho que espectadores empiecen por este capítulo en vez de por el primero, ¿no? Porque bueno, es rarito que vengan a spoilear acá lo que deberían haber atravesado en los primeros tres libros. ¿Cómo te pareció el final, así a rasgos generales? Y luego presentamos a nuestra invitada. Bueno, debo de admitir que lo acabo de terminar de leer y eso hace que esté todavía como atravesada por toda la emocionalidad del final y muy conmovida con ese final que es... Ahora vamos a hablar del final, ¿no? Seguramente, pero que por supuesto hace revisar todo lo anterior. Todavía no pude tomar cierta distancia del libro y pensarlo como en sus luces y sombras, como decimos por acá, pero la verdad que estoy muy conmovida y me parece que es una gran obra. Me parece que refleja la vida del ser humano en todas sus instancias. Y bueno, nada, eso. Por ahora puedo decir eso solo, ¿no? Como que estoy satisfecha con el final que le encontró la autora. Yo había visto por ahí que, bueno, y un poco charlando con vos, que a veces para algunas personas les pareció que ese final era un poco decepcionante. Yo no lo encontré así, la verdad que sentí que estaba el punto final donde tenía que estar. Tal vez porque está siempre la necesidad de que algo que desapareció vuelva a aparecer. Entonces, si sabemos desde el capítulo 1 que Lila desapareció, como que uno espera que aparezca en algún momento. Y bueno, y eso no pasa. Pero para mí, bueno, nada. No sé, ahora discutamos los distintos puntos de esta obra, que encima es larguísimo esta última novela, y hay mucho para decir, ¿no? Sí, y bueno, como en capítulos anteriores nos acompaña Oriana Godoy, mi queridísima amiga desde Colombia, que un poco fue la que me recomendó esta novela hace ya algunos años, y yo voy como, a mí la gente me manda, debes leer esto, y cuando ya le tengo confianza a la recomendación, la descargo en la Kindle o la compro, y está ahí pendiente porque tengo más allá de leer la novela, tengo el compromiso de asumido de aceptar la recomendación, así que Oriana, muchas gracias por este espacio de nuevo, y quería preguntarte algo en principio, ¿hace cuánto leíste la novela y cómo fue que como que hiciste la rememoración para estos programas? O sea, ¿tienes mucha Hmm, distancia de tiempo? ¿Releíste? ¿Viste notas? ¿Cómo fue? sí, sí, hola chicos, gracias por la invitación. Yo muy fan. Cuando te recomiendo libros, no es para que tengas que aceptar sí o sí mi recomendación. Es una recomendación inocente, o sea, eso puede quedar o no quedar. Yo me leí este libro en el 2020, o sea, la saga me la leí en el 2020. Quedé, o sea, obsesionada, luego empecé a leer todo lo que publicó Elena, o sea, hice como todo ese recorrido después de haber leído la saga y ahora lo que hago es que releo sí mis propias notas y todo lo que yo fui marcando como que son un montón porque los libros son muy largos. Entonces volver ahí y bueno, a unir los puntos un poco. Sí. Bueno, hablaremos de la novela La Niña Perdida, que siempre decimos lo importante al final en este programa, estamos muy desordenados. Bueno, y habíamos quedado en el capítulo anterior en que ese final sorprendente en el que Lenu escapa de su matrimonio y se va con Nino, que seguimos odiando a Nino hasta el final, por cierto, y Mm. entonces deconstruye o derrumba su vida o su monotonía en la que se sentía aprisionada con un corte tajante, ¿no? Abandona a sus hijas, abandona a su marido. Y creo que lo que primero quisiera debatir con ustedes es el prejuicio, ¿no? Porque yo, cuando Lenú se fue, yo dije, bueno, viste, puede leerse como una mala madre, como una mala esposa, pero al final también puede leerse como una mujer que está haciendo lo que puede para recobrar su propia vida y su propia identidad. Además, los hombres se escapan sin problema. De Nino se esperaba que fuera un mal padre, entre comillas, y que abandonara a sus hijos a la de Dios. ¿Cómo leyeron ustedes esa ruptura y ese corte de Elena? ¿Sintieron que de pronto podría acercarse a lo que se puede definir como una mujer como mala o como inconsciente o como egoísta, o era necesario y así fue como pasó? Bueno, pues decir que ella
estaba aburrida, era poco, ¿no? O sea, ella estaba asfixiada. Y él de alguna manera siempre había representado para ella esa fantasía, ¿no? Esa fantasía de libertad y de una vida mucho más rica y mucho más emocionante. Pero en la misma trayectoria de esa relación, que tiene muchos altos y bajos y que tiene momentos buenos y momentos horrorosos, ella siempre sabe quién es él. Ella siempre sabe de quién está enamorada y que en algún punto se va a desenamorar. Que la verdad el nivel de Nino es pésimo. Y con el esposo, como hablábamos, no le pasó eso. Ella tenía otras expectativas y luego sus expectativas obviamente la fueron engañando y así, pero no me parece egoísta, me parece que esas cosas pasan. Los seres humanos toman decisiones y bueno. A mí me parece que es el gesto más honesto que tiene en mucho tiempo. Me quedé muy enganchada con la discusión que tiene con Adela posterior La a la suegra. separación o en ese proceso de Mm, separación. Es la mm. suegra y la suegra tiene un planteo que me hizo pensar mucho, ¿no? Porque no queda muy claro qué le quiere decir. O sea, ellas tienen bastante buena relación, entre comillas, porque también después nos damos cuenta que hay una diferencia social o socioeconómica marcada que en definitiva sigue ahí. O sea, sabemos que la familia Hirota, que es la familia de Pietro, su marido y padre de sus dos primeras hijas, es una familia de una clase social alta, con intenciones o ideología de izquierda y bien pensante, como lo que es correcto decir y pensar. Y Adela refleja un poco eso en sus expresiones, que nunca dejó de considerarla una advenediza, una persona que está buscando escalar, que está buscando hacerse de una posición social, obtener un reconocimiento para convertirse en alguien y para escaparle, para lograr ascenso social, en otras palabras. Y Adela la juzga esa separación, ese divorcio, de un modo extraño, porque ella dice como podrías haber mantenido el matrimonio, podrías haber conservado las formas, podrías haber hecho de cuenta que todo esto seguía en pie, hubieras tenido que sacrificarte en función de las elecciones que vos ya habías hecho. Bueno, a mí me pareció interesante que ella haya decidido renunciar a todo, renunciar a la posición social, que es algo que le importa, ¿no? Que no es, digamos, un personaje desprendido como la vemos a Lila, ¿no? Que tiene otras intenciones, o que no tiene ese tipo de ambiciones. Pero, ¿sabes? Yo Sí, creo que, perdona por interrumpirte, pero yo creo que cuando a Lira le quitan su educación, ahí ella, cuando de niña no le permiten seguir estudiando, que era algo muy importante para ella, yo creo que ahí para ella se rompieron muchas cosas, aparte pues de su cuadro de personalidad que ella traía, y ya se volvió, eso la cambió, o sea, eso la cambió totalmente, ese punto de giro en la novela. Es lo que decía, bueno, un poco este movimiento inverso. Mientras Elena está sujeta a las expectativas que de ella se tiene, porque estudió y porque, como le dice Adela, ¿no? No se puede confiar en ella porque es una mujer que viene de la pobreza y solamente está preocupada por hacer de su nombre alguien, ¿no? Por ser alguien en la vida. Lila tiene el efecto inverso, ¿no? Ella siempre busca desdibujarse porque las circunstancias que a su vida llegan siempre están rodeadas de violencia, o sea, no hay una posibilidad de escape como si lo tiene Lenú, ¿no? Pasa de una infancia violenta a un matrimonio violento, a una pobreza y a unas condiciones miserables en donde también hay violencia. O sea, Lila quiere desaparecer porque no hay. O sea, el camino se le desdibujó, la escalera nadie se la planteó. Como dice Ori, ¿no? Le prohibieron estudiar y eso fue para ella el final de su vida. Después sería ella sujeta a las circunstancias. En cambio, Lenú sí tuvo opciones, elegir con quién se tenía que casar, si tener o no tener hijas, ¿no? Pero vive en esa nube romántica. Y ahí pasamos a que se va a vivir con Nino y vuelve a Nápoles. Aparte, a mí lo que no me gustó del personaje de Lenú en esa temporada, bueno, o en esa cosa también post matrimonio, donde ya me venía un poco agotando con esto de bueno, qué sé yo, no soy infeliz, soy insignificante, bueno, para un poco. Acá con Nino se pone celosa, o sea, empieza de nuevo a adoptar esa estructura de rol de mujer sujeta a un hombre. Ella quiere que termine con la otra, pero como no termina con la otra, acepta la condición de amante, acepta la condición de la segunda casa, ¿no? O sea,
ella nunca encuentra su poder y nunca es consciente de que ella podría hacer todo eso sin un hombre al lado. Me parece que eso lo encuentra un poco después y tampoco, porque se sujeta ya no a un hombre, sino a Lila. No sé, me parece que este libro es el libro de la madurez en cierto punto y hay un aprendizaje en el personaje de Lenú, pasado todo el episodio de Nino, que coincido, es volver a la adolescencia, es una cosa que es un fastidio constante, página a página la odias, es insoportable, cómo cuesta esa parte realmente seguir al personaje, que se quiera tan poco, que acepte esa relación, digamos, que no haya aprendido de lo que le pasó a otras personas, con Nino también, que realmente es insoportable el personaje en ese Pero, momento. ¿saben qué me gusta cuando Franco y ese personaje que fue novio de ella y que luego era novio de María Rosa, la cuñada, bueno, todo ese tema, y él le empieza a hablar de Nino porque exacto, él también está cansado de oír tantas historias sobre la relación que llevan ellos dos, y le dice eso, le dice, bueno, si tú lo quieres más a él que a ti misma, pues es hora de asumir eso. Y desde esa claridad, pues aceptar que estás aceptando todo este mal negocio, todo este maltrato en la relación, pero pues acéptalo, ya haz las paces con eso, porque en este punto de tu vida tú pareces quererlo más a él que a ti. Y yo decía, wow, qué rudeza tan esclarecedora. Bueno, la llegada de la tercera hija, innecesaria, pobrecita. Hay un punto en el que alcanza una madurez y una aceptación de sí misma y de su relación con Lila que me parece interesante, cuando ella reflexiona sobre entender que Lila la impulsa, la mejora, que ella, que su escritura, que su arte, que todo lo que ella puede dar está perfeccionado por su relación con Lila, y entender finalmente eso y dejar de discutir con la brillantez de la otra, ¿no? Dejar de cuestionarse lo mala o buena que es en función de la aprobación de Lila o de lo que Lila haga o deje de hacer. Me parece que ahí llega un punto en el que se acepta a sí misma, se quiere un poco más, digamos, como que logra un equilibrio también, que me parece que por un lado es sano y por otro lado es real, o sea, todos somos en función de los otros, ¿no? Y está bien que así sea, está bien entenderlo de esa manera, ¿no? Y darse también, hay un momento en el que reconoce también, bueno, pero yo acá tomo lo que Lila me ofrece o lo que veo en Lila, pero también construyo algo sobre eso que es mi arte y mi intelecto que está trabajando ahí. Después hay una segunda parte, un último momento en la ancianidad en la que vuelve atrás, pero yo creo que algo de eso queda. Y acá incluyo el siguiente tema que a mí me pareció genial y es la maternidad compartida, porque esa familia ensamblada que hacen Lila, Lenú y todos sus hijos, o sea, los tres de Lenú y los dos de Lila, a mí me pareció eso fascinante porque, viste, una se iba y le dejaba los hijos a la otra se iba y le dejaba los hijos a esta, había como una fraternidad, como un pacto que estaba sobreentendido, ¿no? Que es como un amor que sobrepasaba cualquier otra circunstancia pasada o presente. Eso me pareció fascinante porque no sé si hoy se vive también de una forma parecida, ¿no? Porque teniendo las familias aún cerca, ellas dos son las socias en la vida, ¿no? Durante ese momento en el que vive una debajo de la otra. Rino, yo siempre esperaba cosas complicadas del hijo de Lila. Y definitivamente era un personaje, pues también producto de todas las circunstancias de cómo era su mamá y de la vida que habían llevado juntos. Pero a mí ese intento, lejos de parecerme bonito, me pareció como el suicidio de la relación, de la amistad. Irse a vivir Ya me juntas. parecía el nivel de intimidad máximo al que se puede llegar con otra persona, que es la convivencia y la crianza y todos esos elementos. Y yo decía, ¿por qué hicieron esto? Yo entiendo que es ese afán de tener un apoyo y de tener compañía, pero no, yo sí sabía que no iban a salir muy vivas de esa experiencia. Demasiada, no. Y los hijos y las opiniones y las crianzas y los juzgamientos. Bueno, ese experimento me pareció rudo. A mí me parece que esa etapa y hasta que pasa la desaparición de Tina, me parece que es el periodo más feliz de la vida de ambas. Si bien atravesadas por las situaciones ocasionales, la situación con Nino, todo eso,
todos sucesos. Me parece, por un lado, que yo siento que ahí Lila renace, ¿no? O sea, si bien es verdad que esta imposibilidad de continuar los estudios y todo eso, yo coincido, es verdad, es un golpe durísimo en su vida y es algo que la marca en las decisiones posteriores y que la condiciona en muchas formas. En ese momento había encontrado una beta, había encontrado un compañero, había encontrado también con Tina una razón para llevar adelante un proyecto personal y la posibilidad de volver a intentarlo con la maternidad de una manera más madura y más responsable que con su primer hijo, que es Rino, que lamentablemente pobre le tocó una infancia muy triste, ¿no? Y bueno, y después la desaparición de Tina, bueno, es lo que definitivamente rompe al personaje. No hay posibilidad de nada más después de algo tan trágico. Y lo que hablábamos con Yamit recién era si era necesario o no era necesaria esa última situación tan dramática de que desaparezca, encima desaparezca, o sea, ni siquiera muere, desaparece. No sé, no hay una explicación muy clara de qué pasó con el personaje. No nos podemos nosotros responder eso, porque no hay ningún indicio ni nada que nos permita pensar que pasó tal o cual. No sé, todas las respuestas que intento darme yo son, o sea, no hay nada en el texto que nos ayude a pensar qué pasó con Tina. Realmente desapareció, como si hubiera borrado el personaje de una hoja a la otra. A mí me pareció la trama innecesaria, o sea, la niña perdida, creo que, o sea, venimos de un montón de historias que se acercan muchísimo a la cotidianidad. Y este suceso tan extraordinario, un poco tan inverosímil, tan confuso, la forma en que pasa, ¿no? Están ahí los hijos a la vista, y mientras Lila está, entre comillas, coqueteando con Nino, se desaparece su hija, bajo la mirada de ella, de Enzo, de Nino, de todos los demás hijos de los demás. O sea, me parece que es como un recurso desesperado para como volver a tener como un pico de emoción o de éxtasis en la historia, en la novela, porque venimos viste, matrimonio aburrido, vida aburrida, como la vida de los adultos es un plomo, acá toca meter otro poco de emoción y se desaparece Tina, porque la novela no va de la pérdida de los hijos, la novela no va del sufrimiento de Lila, porque si bien lo describe con mucha claridad, o sea, luego es muy poco el peso que tiene, ¿no? Entonces yo dije, pero eso es un recurso desesperado. Igual que el último capítulo, la vejez se va como a lo más ortodoxo de la saga en el sentido en que termina declinando la amistad. Ella escribe, hace como un movimiento metaliterario ahí en el que escribe la novela, la amistad, que es en realidad la saga que estamos leyendo. Ese nivel dentro del libro me parece brillante, muy interesante, pero, y también el final está bien, ¿viste? Se separan y listo, o sea, se terminó la amistad después de toda una vida, pero me parece que es la novela en la que más entiendo forzada la necesidad de terminar y de seguir siendo deslumbrante, y me parece un poco así, ¿no? Como traído de los pelos. No sé, Ori, si le parece que La Niña Perdida funciona de alguna forma o tiene una dinámica más profunda de la que yo leo, ¿no? No, lo que pasa es que esa etapa de la vida puede ser muy rancia, creo yo. Lo he visualizado. Y sí se vuelve mucho del pasado, mucho del ayer, las cargas, las culpas, puras cosas que suenan repetitivas, pero sí varias personas pueden experimentar así su madurez y su vejez, sobre todo su vejez, de esa forma. Entonces por eso es como tan de leer. Pero lo que ustedes dicen de la niña yo no me lo había planteado y es cierto, es como que buscar una justificación para la locura de Lila, porque Lila siempre fue como dando pistas de cómo se sentía, eso que tú decías, se desdibujaba, pero esta desaparición es como una justificación para que ella luego ya se deschavete completamente, cuando posiblemente se iba a deschavetar porque tenía una personalidad, una historia, cosas que no había podido procesar, que le dolían, entonces pues fue como un recurso ahí, un efecto especial que ella empleó para apoyarse. Pero sí es rancio, o sea, es rancio. Y al final se siente así porque pues es uno con uno para siempre con sus inseguridades y las cosas que no ha logrado sanar.
Sí, yo no lo sentí, o sea, a ver, el episodio de la desaparición, sí siento que era necesario que Lila no trascendiera de ninguna manera, o sea, ni a través de sus acciones, ni de una obra artística, como siempre la imagina Lenú en esa parte final, pero tampoco, o sea, Tina se parecía mucho a ella, ¿no? Entonces me parecía que no podía seguir viva esa nena. No sé si era necesario desaparecerla, o sea, pero un poco también se está reproduciendo de manera especular lo que va a pasar con ella. Da la sensación, por cómo viene Mm. la trama, que se estaba reconstruyendo el personaje. Entonces, para que tuviera ganas de desaparecer de nuevo, tenía que tener razones. Yo Pero creo sí, que pero era útil a la trama. Y después la pienso en función del contexto general que me interesa. A mí me gustó el último libro, me gustó más que el tercero. Creo que el tercero es el que menos me interesó. Y en este libro me parecen, primero, hay dos cosas que me conmovieron mucho. Por un lado, la representación de la vejez. Me gustó porque esto de ver cómo en un momento Lenú dice cómo el mundo cada vez es menos mío y más de mis hijas, cómo vas perdiendo protagonismo en la escena del momento, no en la escena histórica como un prócer, pero sí en el cotidiano, digamos, cómo te vas quedando como afuera de distintas cosas. También ver a toda tu generación que va muriendo, ¿no? Todos los personajes, todas las personas que fueron parte de tu vida que van dejando de existir y cómo van apareciendo nuevos elementos en el cotidiano que vos no entendés del todo, ¿no? Ella menciona en el 2005 las migraciones africanas que incluso llegan al barrio, y bueno, transformaciones en el lunfardo, bueno, y todos esos cambios y cómo se ven desde la vejez, también cómo inevitablemente la vejez es el espacio en el que solo queda reflexionar, ya no hay espacio para accionar, para transformarse. Eso es algo muy difícil de hacer a cierta edad. Y entonces solo queda mirar qué lograste, a qué alcanzaste y qué cosas quedaron, bueno, afuera de acción. Y creo que se puede llegar mal a la vejez y se puede llegar bien, ¿no? Pero hay mucho de a eso. lo mejor es no llegar. Y la otra cosa que me gustó de esta segunda parte también, con respecto a las transformaciones, porque me gusta eso, que el libro nunca dejó de lado el contexto general, y entonces la aparición en los 80 de la droga, del narcotráfico, de una nueva forma de, ¿cómo se dice esto? De mafia, ¿no? Sin Sí. códigos. Me parece que la muerte de los Solara, esa familia que había imperado por tanto tiempo en el Rión, en el barrio, tiene también esa marca de fin de época y que cuando intento darle una explicación a la desaparición de Tina, la pienso en función de eso, de que puede ser que ellas habían publicado una noticia en la que daban cuenta de la mafia con los Solara y la presencia del narcotráfico. Bueno, no sabemos bien qué contaron porque no queda explícito, pero que sí tiene que ver con los negocios de los Solara en relación al narcotráfico, y pienso tal vez tocaron ahí algún interés que no se hayan dado cuenta, y esta nueva mafia no tiene los códigos que tenían antes las familias anteriores que manejaban todos los hilos detrás de la economía negra, detrás del barrio, y que son capaces de hacer maldades que para nosotros son inimaginables y que para el código del barrio también eran inimaginables, porque los Solara, Don Aquile, tenían códigos con respecto a las infancias, ¿no? Aunque parezca mentira. Entonces yo me lo explico desde ahí, desde la entrada de un nuevo tipo de violencia y un nuevo tipo de maldad que escapa a cualquier límite. Así que esa es la justificación que yo le doy a la presencia de Tina, a la existencia de Tina y a la desaparición que tiene, que me parece que el libro funciona en muchos niveles, ¿no? En el ámbito de la vida privada de ellas dos, en lo que también hace al contexto de Italia y al contexto en general, del mundo globalizado tal como lo conocemos hoy en día. Sí, yo dos cosas como que rescato y una critico del asunto de la niña perdida. La que critico es que el artificio me parece muy visible. Hay una cosa que me gusta mucho de eso y que me parece sí funcional a la historia, y es que en un momento Lila le confiesa, porque bueno, el artificio en cuanto a que Lenú le hacen un reportaje y la fotógrafa decide que se ve mejor con la hija de Lila y no con su propia hija. Eso me parece un rebusque muy necesario, ¿no? O sea, si a mí me están tomando fotos, yo dirijo, viste,
Lenú se mueve en ese circuito, ¿viste? No accidentalmente deja que se tomen una foto con la hija que no es de ella, viendo que, ¿no? Está como en un proceso de protección de su propia hija respecto a Tina, que le parece que un poco va más lento en el proceso de crecimiento. Y lo que rescato es que Lila le confiesa después que el haber visto la foto en el periódico de su hija, a lo mejor alguien que quería robar era la hija del Lenú y no su hija, ¿no? Entonces ahí me pareció eso muy lindo porque habla de que la amistad de ellas también se basó mucho en los silencios, en las cosas que no se dijeron. Eso lo va manejando Lenú en muchas oportunidades, ¿no? Yo sé que Lila piensa esto, pero no me lo dice. Y también Lenú, yo le hubiera dicho esto, pero no se lo dice. O sea, las omisiones verbales que tienen entre ellas dos son muy importantes para la trama, incluso en este momento, ¿viste? Se carga Lila de un resentimiento, de un pensamiento en contra de Lenú, pero eso no afecta la cotidianidad. Y después está el efecto inverso, y es que también otra forma de la que funciona la niña perdida es que tanta gente odiaba ya a Lila que algún daño tendrían que hacerle, ¿no? Y también lo explica Lenú, eso de que, bueno, o no, lo dice Lila, me parece, le robaron a la hija porque era la única forma de hacerle mucho daño. No había ni siquiera haciéndole daño a ella personalmente, se iba a causar tal efecto que sustraerle a la hija. Entonces me parece que si uno se pone a leer profundamente, sí hay como justificación de la niña perdida como elemento literario importante, pero después es especulación, porque no nos queda muy claro, y esto, ¿no? Estas cuestiones de la cosa de la foto en el periódico, de la desaparición en sí, que es rarita, pero bueno, tiene lecturas y tiene al menos la cortesía, la narradora, de dejarnos pensar o de decepcionarnos o de no, pero con cierta argumentación. Y el capítulo de la vejez, para ir como cayendo hacia el final, a mí me pareció muy Isabel Allende. No sé si leyeron La suma de los días de Isabel Allende. Esa es la señora escritora con plata que quiere vender a sus hijas como las mejores hijas del mundo, y una se fue a estudiar a París, las otras se fueron a Boston, y una es física por allá súper inteligente. Esto es como una cosa muy lugar común, el asunto de la vejez de Lenú. Ay, a mí no me pareció, no lo sentí así, la verdad. A mí me pareció muy bueno porque me encanta esa escena de Navidad en la que ve a sus hijas con sus parejas. En realidad, si bien ella, digamos, me parece que ahí está la contradicción de Lenú con respecto a sus hijas. Por un lado, le encanta que puedan verse así, que brillen, que hayan, como digamos, tenido un camino más fácil que el que tuvo ella, que hayan logrado mejores cosas y mayores reconocimientos y que estén en una mucho mejor posición que la que tuvo ella toda su vida, que se reconoce el mérito de que hayan llegado ahí, más allá de que la familia del marido tuvo mucho que ver, o el prestigio, o lo que sea, o la formación misma de Pietro haya tenido que ver en que las chicas hayan elegido ese camino, pero a la vez las chicas se burlan de sus libros. Es muy cruel eso. No, 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 está bien porque la relación fue de mierda. O sea, Lenú estuvo muy ausente mucho tiempo, ¿no? Se Había dedicaba a ella. resentimiento, sí, sí, había resentimiento. Esa era la manera de ellas sacarlo. Sí, no, por eso. No, no es un final romántico y feliz. Está lleno de las contradicciones de las relaciones en general, o sea, Sí. de los reproches de padres a hijos, de los reproches que Mm. uno se hace, y además cómo le vuelve toda la inseguridad que ella arrastró toda su vida y con la que había logrado lidiar en la madurez en un segundo, ¿no? En una hora de estar con sus hijas, le vuelve todo, se derrumba todo ese castillo que había logrado en torno a sus logros en toda su vida. Me dio mucho miedo de que me pase. Sí, uno no puede evitar leer libros como estos así, ¿no? O sea, uno, por eso ya a mí y yo de pronto tenemos esta visión de la vejez como repetitiva, monótona, rancia, porque uno tiene como su filtro, ¿no? Sobre los temas. Pero sí es eso, uno en el libro varias veces, yo creo que a la gente que lo leyó le pasa, desde su lectura tiene un montón de conclusiones y de temores y de comparaciones que van haciendo. Por eso es tan entretenido. Sí, para mí Sí. por eso. Para mí explora esta novela con sus... Está bien, coincido con Yamida en que no termina de funcionarme a mí tampoco la desaparición. O sea, me dolió muchísimo, la sentí propia y todo, Lloraste, pero lloraste, confiesa que no, lloraste en la no novela. lloré, pero me conmocionó porque además me parece el horror más terrible para una madre que le desaparezca una... O sea,
digamos, te mueve todos los hilos de los temores mayores de cualquier padre. Que te desaparezca, no, Dios, es un horror. Con todas las fantasías, en un momento Enzo habla con Lenú y todo lo que se imagina es lo que un padre se imagina si le desaparece un hijo. O sea, no. En ese sentido me conmocionó muchísimo, sí. Pero para mí está muy bien tratada el tema de la vejez, con todas las dificultades que implica ese momento en la vida, y además que los dos personajes se encuentran muy solos, en definitiva, porque Lenú, no habiendo perdido a ninguna hija, en cierta manera las perdió. O sea, vienen de visita una vez al año, no sé, para Navidad. No, pero es que es distinto porque yo creo que cuando la gente de pronto tiene una experiencia tradicional de crianza, pero como ella se fue, tuvo largas ausencias, las hijas se lo recriminan burlándose de sus hijos, digamos que hay Sí. otra carga ahí en la relación Sí, complicada. aparte también es otro tipo de familia, ¿no? O sea, es gente que viaja, gente que persigue Sí, oportunidades, ¿no? El padre mismo sí. se va a los Estados Unidos. Cuando es el padre en todo, además de Enzo, es el padre que más cumple como su función, como su paternidad, de una manera lo más cercano a la responsabilidad que podemos encontrar, ¿no? En todo el libro. Él y Enzo, porque luego tenemos la contrapartida que es Nino, que Nino es solamente él y los demás giran en torno, ¿no? A sus intereses, a sus necesidades. Tanto así que en un punto quiere utilizar a su propia hija para hacer campaña política. Y bueno, viste ahí, entonces, como que sí, hay otro tipo de familia, como dice Oriana, diferente a la de Lila, ¿no? Que siempre es en el barrio, todo pasa acá, el mundo es un lugar extraño, inseguro, amenazante, allá no se sale, ¿no? Son visiones. Y ella también lo dice al final. Ella dice que Lila pues nunca pudo viajar, nunca o sea, siempre es como esa personalidad aprensiva que siempre tuvo que cultivar Lila, son experiencias diferentes y son familias diferentes, claro, dinámicas distintas. En la crítica de las hijas a los libros está también, o sea, ella cuando recuerda esa escena, también está el cambio de época, la idea de que todas esas reflexiones de los 70 hoy no tienen tanta vigencia, que hay un mundo nuevo, que la globalización, que hay otras formas de entender el mundo, que finalmente la ideología marxista o el comunismo o el socialismo no dieron respuesta real a los problemas de ascenso social, ¿no? Que tanto prometía en la década del 70, ¿no? Y también es interesante en ese sentido la conversación que ella tiene con su cuñada, cuando vuelve a llamarla en ese último momento, y la cuñada le dice que dejó la universidad y que ahora, bueno, vive del dinero de la familia. Y es Son también unos eso, airotas. es reconocer que en definitiva era charlatanería, ¿viste? Todo ese idealismo, no sé, todo ese investirse en ideas tan Pero nobles. siempre lo ves, Flor, o sea, eso es una constante en la historia de la humanidad. O sea, es como ese episodio de Lila. Lila es la que va y sufre la cosa por ser obrera y a la que le exigen ser una gran soldado. Bueno, Sí, pero hay como una cosa de dejar de ser cínico, ¿no? Bueno, Mm. o no, porque ella le dice eso y después como que se arrepiente de haberlo dicho, no sé, pero bueno, es la triste realidad que le toca confesar, que en todas esas ideas que parecía crear tanto y con tanto fervor, en realidad eran charlatanería de gente de clase alta. y también es el cambio de generación, o sea, uno a los 20 uno es muy idealista y uno es muy militante, a los 30 uno quiere tener un poquito de tranquilidad, salir a cenar y una casa, y a los 40 quiere que sus hijos vayan a las Claro, mejores universidades. Totalmente, sí, uno se vuelve conservador con el tiempo, ¿qué va a hacer? totalmente. No, pero saben también que me gusta que hasta cierto punto ella como que desmitifica muchas cosas de ser intelectual, ¿no? Que no está mal ser intelectual, pero todas las inseguridades, todos los egos, que es necesario porque no podemos solamente decir, ah, qué bueno ser intelectual y qué malo ser ignorante, sino que cada cosa tiene sus matices y sus retos y todo lo demás. Y eso me gustó mucho, esa crítica ahí encubierta todo el tiempo al intelectualismo. Bueno, y yo para ir terminando quería proponerles una pequeña dinámica a cada grupo y también para todos los que escuchan, ¿no? Tratemos de elegir, ya que hemos atravesado la vida completa de todos esos personajes, nuestro personaje favorito, nuestro personaje menos favorito, o sea, con el que menos conectamos, congeniamos, el mejor amor y el mejor momento de toda la Ah, saga, ¿no? Porque yo me pregunto, o sea, yo estoy en la etapa en donde Lenú tenía 30 y se sentía como acorralada, sin identidad, ¿no? Sujeta a la voluntad de otros, ¿no? A expectativas. Entonces, si les parece, dale. arrancamos, no sé,
con mejor personaje, o sea, el personaje con el que más tuvieron como mucho feeling. Yo creo que voy a nombrar a dos que no le dimos tanta bola. Uno es Alphonse, Sí, el amigo gay, ¿no? el amigo gay. Sí, Un sí. tremendo tema, que se va transformando en lila y termina muerto también. Ese personaje es hermoso, nunca lo terminábamos de charlar, siempre terminaba el programa y dijimos, no dijimos nada sobre este personaje. Me parece que es un personaje también muy condicionado por su contexto, lamentablemente. Un personaje que hoy sería trans, que hubiera recibido una mayor aceptación, aunque todavía más o menos, pero hermoso en la infancia, importante para Lenú, que la sabe entender, que puede tener una conversación con él por fuera de esos intercambios mujer y hombre que costaron tanto en su juventud, que bueno, que lentamente va demostrando como cierta tendencia a, no sé, sentirse mujer, querer vestirse como mujer, pero ya de más adulto, y que igualmente se ve como obligado a llevar una vida tradicional, con una familia tradicional, con hijos que, no sé, está este mito de que finalmente los hijos no son suyos, bueno, no sé, toda esa situación, y bueno, y que termina de la peor manera. Y por supuesto atravesado por la violencia, la falta de aceptación, la cuestión de el hombre que lo busca pero a la vez lo desprecia, bueno, ese tipo de cosas. Así que es un personaje que para mí es re interesante. Y el otro personaje que nunca charlamos y que me parece también importante es el primer novio de Lenú, ¿cómo se llamaba? Antonio, el que se va a Antonio, Alemania. era con A, los dos eran con A. Antonio también es un personaje que a mí me había llamado mucho la atención y no lo pudimos charlar porque se hace muy largo el podcast, cuando se va al servicio militar y vuelve completamente dañado. Yo siempre me acuerdo de la entrevista que hizo Elena Ferrante en la que habla justamente de su desprecio por la violencia, pero cómo su obra está toda atravesada por la violencia y por gestos violentos de parte de todos los personajes, medio que nadie escapa a esa situación. Y este personaje es alguien que se ve arruinado por una formación militar y que después toda su vida adulta la hace en función de eso y que no pierde igual sus gestos nobles. Es un personaje también mucho más complejo de lo que parece. Un tipo simple, de formación simple, pero que guarda en su interior como no sé, una gran manifestación de sentimientos que me parece muy interesante. Me encantó ese personaje y lo adoré hasta el final. Bueno, Ori, mejor personaje para ti. No sé. Ay, yo diría que Lila, por auténtica. Sí, Yo ¿no? diría que Lila por auténtica, porque uno a veces sueña con esa versión salvaje de una misma, como que rompe todo y no pide disculpas, aunque se rompa ella misma, no es práctico, no es saludable, pero uno tiene como esa aspiración a poder vivir de manera tan auténtica, sí, tan intensa, aunque también sea muy doloroso para ella misma. Sí, yo creo que ella. Sí, mi personaje favorito es María Rosa, porque me parece que es la mujer que siempre va cultivando su inteligencia pese a todo, o sea, ella arma su camino profesional muy bien y es la que menos juzga y más ayuda, ¿no? Es incondicional, su amor por Lenú también, o sea, la apoya, se quiere divorciar, la apoya, la trae a vivir, educa a sus hijas como si fueran propias. Solo hay un momento en el que la para Lenú y es cuando empieza a hablar mal de su madre, ¿no? O sea, de la madre de María Rosa y como que ahí marca el límite. Che, pará, es mi mamá la que estás hablando, ¿viste? Todo bien, que ustedes se lleven muy mal, pero bueno, eso hasta allá no llego. Entonces es el personaje para mí más bondadoso, más generoso, más inteligente y se mueve mejor en todos los niveles, más simpático, más divertido y que a pesar de su clase alta, siempre demuestra una lealtad con la bondad, ¿no? Hacia todos y hacia todo, ¿no? Entonces ese sería mi personaje favorito. Vamos con la ronda del peor personaje. Coincidimos todos con Nino. Sí, el Sí, mío también es Nino, no puedo con suerte, sí. también, sí, también. Y el mejor romance y el peor momento y terminamos este podcast y esta saga. No sé, empezamos con el amor. Yo soy un fanático del amor y para mí, bueno, no, que empiece Flor porque lo pienso un rato. Ay, no sé, yo lo quiero mucho a Pietro, me da pena que ese matrimonio no haya funcionado, aunque bueno, me parece que él la quiso de verdad a Lenú. Por ahí Lenú no a él, pero él la quiso de verdad. Me conmovió cuando le dedicó el libro, le dice algo así como que fue muy difícil quererla, ¿no? Que cuando se vuelven a encontrar ya los dos maduros, grandes,
y tienen ese último encuentro amoroso, y él le dice que bueno, qué difícil que fue quererla, que qué mal que se le hizo pasar, cómo le hizo comer caca como nadie. Y me parece que bueno, que no le dio las oportunidades que se merecía para reconstruir ese matrimonio. Que no era falta de amor lo que pasaba ahí de parte de Pietro, de parte de Pietro. Lo quiero mucho a Pietro. Ori, el mejor amor de la Yo novela, de tengo la saga. dos. Tengo uno obvio y uno no obvio. El obvio es el de ellas dos, el de las amigas. Me parece el amor obvio, me parece que locura tener una amistad así, de tantas décadas y tanto apoyo y tanto juzgamiento, me parece muy, muy profundo. Y el no obvio sería Enzo, Sí. Enzo para Ah, Lila. Me parece que aunque era un poco sumiso, era bueno de verdad. Era sí. un buen hombre y querer a Lila debe ser muy, muy complicado y él lo hizo por mucho tiempo. Y para mí el mejor amor es el de, no sé si se llama Carmen, que es quien se casa con el gasolinero y montan una estación de gasolina. Sí. Sí, Me parece sí, que lo lindo que encontré en ese amor es que ella nunca jamás se planteó la idea de entregarse o de plantear un vínculo emocional con ningún interés económico, como si lo hicieron todos los demás. Todos estaban pendientes del dinero. Ella quería su amorcito y su vida simple, y creo que para mm, mí ahí ganó en valor muchísimo, muchísimo. Bueno, y también Y está para, el amor de Carmen con su hermano, ¿no? ujú, Que también no, trasciende todo. Es mm, increíble cómo lo sostiene hasta el final. Incluso cuando mm. él, bueno, llevado por todas estas ideologías, ¿Pascual? cuando Mm, llevado por todas sus ideologías comete hechos bastante aberrantes. Además, es lindo porque es el último en desaparecer del Rione, ¿no? Del barrio. Es el único que queda en un momento. Enzo se va, bueno, Lila desaparece, Carmen también se va, y él queda, está en la cárcel, se forma en la cárcel, tiene la posibilidad de estudiar, de laurearse, y, y sigue siendo fiel a esa ideología que ya es ridícula, la verdad, en los 90. Es como mm, que y queda bueno, apresado de ese sueño de los 70, me parece, ¿no? y terminamos con el momento de la saga. Sí. Empiezo yo ahora sí, que me he zafado hasta el momento. Para mí el momento más lindo, el que más me atrapó, fue cuando Lenú empieza a escribir el segundo de sus libros, que es ese pequeño ensayo de las mujeres construidas por los hombres o por la mirada de los hombres. Desde que empieza a idearlo, el proceso de escribirlo en su casa, absorbida por la escritura y la publicación, ¿no? La repercusión, me parece que es cuando para mí ella alcanza como un poder personal impresionante, y yo me enganché, ¿no? Con ella, y le creí, y para mí fue como el momento así en el que la condecora, como todo vale la pena si tenemos esos pequeños tránsitos en la vida, ¿no? A mí mi momento favorito fue el final, cuando ella recibe las muñecas, y no lo mencionamos, pero hay un viejo dicho, pero dice que si uno pone una pistola en la primera página, en la última se tiene que disparar el arma. Y me parece que yo todo el tiempo me preguntaba, pero ¿no le van a preguntar a Estefano qué pasó con las muñecas? ¿No le van a preguntar a nadie qué pasó? Alguien tuvo que haberlas visto, ¿no van a aparecer más? Y además porque había una presencia constante de esas muñecas. Yo había pensado también en esta comparación entre la muñeca y la nena perdida. No sé, estaba como constantemente en mi cabeza que eso no se había resuelto. Me ponía mal ese asunto, la verdad. Y me pareció el final perfecto. Me pareció que estaba bien que terminara así. Fue el final que esperaba. yo creo que sí, cuando Lenu piensa que ya su carrera ha terminado y publica el libro de las amigas, que es como jugar con la realidad dentro de la realidad y dentro de la ficción, y Lila se enoja tanto y ya termina todo, porque También. Ah, siempre tengo como dudas, ¿no? Que como ella dice, que él habrá enojado más, que cuál fue la deslealtad, que rompió ya el vínculo, eso me pareció muy interesante. Y así que bueno, este ha sido nuestro análisis de 4 novelas hermosas, ¿no? Muy recomendadas. Traemos novelas que realmente se pueden volver tremendos clásicos porque tratan temas de la complejidad humana, ¿no? Me imagino que son este tipo de textos muy ortodoxos en su escritura, ¿no? Una narración muy tradicional. Cero se encuentra experimentación con nuevas formas y géneros, pero es atrapante de principio a fin en las casi, no sé, serán 2000 páginas de todas las novelas. Así que Florencia y Oriana, muchísimas gracias por este recorrido. La verdad, las charlas han sido hermosas. La lectura, voy a llorar o algo así, pero la lectura ha sido como, viste, me ha marcado en muchos aspectos. Seguro que ahora vamos a terminar y vamos a decir, no, no dijimos tal y no dijimos tal.
hay tanto para decir sobre Lenú, sobre su escritura, sobre qué quiere decir escribir, que también es algo que se trata. Bueno, tendríamos que hacer 15 capítulos sobre esto y no lo podemos hacer. La verdad que fue una linda experiencia leerla. Me cuesta desprenderme del libro. Estoy en ese momento en el que quiero que haya una hoja más para leer, otro capítulo, algo más. Intenta como yo leyendo todo lo que escribió Elena Ferrante antes, durante, después. Yo entré en ese modo fan. ¿Qué más? ¿Qué más puedo leer? Y, así que bueno, nada, Ori, también muchísimas gracias por acompañarnos, la A verdad, un ustedes. encanto. A Oriana la pueden encontrar también en sus redes sociales, sé que @blogueando _co, que es como su Ajá, proyecto profesional en el que habla de moda y hace la ajá, promoción y proyección de la moda en Cúcuta, la ciudad donde vive y donde yo vivía. O sea que es como ajá. mi barrio en Nápoles, allá donde está Ori. ¿Y en dónde más te podemos encontrar, Ori? Un poco, ¿qué estás haciendo ahora y en qué andas laboralmente para la gente que quiera un poco buscarte? Blogueando ahora tiene un proyecto hijo que se llama Blogueando Lab. Nos pueden también encontrar ahí, @blogueando piso lab, lab de laboratorio. Es un laboratorio de creatividad digital para marcas de moda. Todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo y que se consuman Elena Ferrante. Un abrazo y chao.